Calvin S. Hall, un renombrado psicólogo estadounidense, es ampliamente conocido por sus contribuciones al estudio de la personalidad. Escribió varios textos y uno de los trabajos más significativos que presentó es su obra Teorías de la Personalidad. Hall abordó la personalidad desde una perspectiva única y psicológica, que se basaba principalmente en comprender el papel de la cognición, la percepción y la experiencia humana. Sus ideas sobre la personalidad son exhaustivas, involucrando una perspectiva matizada de la relación entre los procesos mentales de los individuos y sus comportamientos. Antecedentes iniciales e influencias. Calvin Hall fue muy influenciado por los campos del psicoanálisis, el conductismo y la psicología humanista, y trató de integrar elementos de estos enfoques para crear una teoría de la personalidad más equilibrada y holística. A diferencia de los conductistas, que se centraban principalmente en los comportamientos observables, o de los psicoanalistas, que ponían un énfasis considerable en los procesos inconscientes, Hall estaba interesado en comprender los elementos conscientes y cognitivos en el desarrollo de la personalidad. En su trabajo, Hall enfatizó la centralidad de la experiencia humana y las percepciones en la formación de la personalidad. En lugar de limitar la teoría de la personalidad a un conjunto de comportamientos aprendidos o impulsos instintivos, destacó cómo los individuos interpretan e interactúan con su entorno. Este enfoque en la percepción distinguió a Hall de otros teóricos contemporáneos. Enfoque centrado en la cognición. Una de las contribuciones clave de Hall a la teoría de la personalidad es su perspectiva centrada en la cognición. Argumentó que los individuos interpretan sus experiencias a través de marcos mentales, y estas interpretaciones influyen en la forma en que su personalidad se expresa. Según Hall, la personalidad no es solo una colección de comportamientos aprendidos o impulsos instintivos. Está fundamentalmente moldeada por las formas en que las personas piensan, procesan y dan sentido a sus mundos. La teoría cognitiva de la personalidad de Hall coloca un gran énfasis en las estructuras mentales que median la manera en que las personas comprenden e interactúan con su entorno. Estas estructuras ayudan a los individuos a definirse a sí mismos, regular sus acciones y responder a las demandas de la vida. En otras palabras, la personalidad es un producto de la interacción entre los factores cognitivos y el entorno circundante. Esto incluye desde cómo una persona percibe una situación estresante hasta cómo resuelve un problema o toma decisiones. El papel de las influencias sociales y ambientales. Si bien la teoría de Hall se basa en los procesos cognitivos, él no ignoró la importancia de los factores sociales y ambientales. De hecho, propuso que la personalidad está fuertemente influenciada tanto por las estructuras cognitivas internas como por las experiencias sociales externas. Esta interacción entre los mundos interno y externo es esencial para comprender cómo se desarrolla y funciona la personalidad. El énfasis de Hall en el entorno social refleja su perspectiva más amplia de que los individuos son moldeados por la cultura y la sociedad en la que viven. Creía que las interacciones sociales de las personas, tales como las que tienen con sus familias, compañeros y comunidades más amplias, contribuyen de manera significativa a su autoconcepto y comportamiento. Esta influencia social interactúa con los procesos cognitivos del individuo, contribuyendo en última instancia a la estructura general de la personalidad. Además, Hall reconoció que el entorno y la sociedad no son estáticos, sino que están en constante evolución. Así, los individuos se adaptan a los cambios sociales y sus personalidades no son fijas, sino que pueden evolucionar con el tiempo en respuesta a nuevos factores sociales, culturales o ambientales. El sistema de personalidad. La teoría de Hall sobre la personalidad se basa en el concepto de un sistema de personalidad, una colección de elementos interactivos que forman la constitución única de los comportamientos y los procesos cognitivos de un individuo. Veía la personalidad como un sistema compuesto por varios componentes que trabajan juntos para producir comportamientos. Estos componentes incluyen percepciones, pensamientos, emociones, deseos y valores, todos los cuales son filtrados a través de los procesos cognitivos de un individuo. Uno de los elementos clave en la teoría de Hall es el concepto de sí mismo, que él veía como una parte central del sistema de personalidad. El sí mismo se refiere a la percepción que tiene un individuo de su identidad y cómo se relaciona con el mundo. La forma en que las personas se ven a sí mismas, argumentaba Hall,
Es crítica para cómo se comportan y responden a su entorno. El autoconcepto o cómo las personas se ven y evalúan a sí mismas es un componente crucial de la personalidad que puede influir en las emociones, la motivación y los comportamientos. Otro aspecto importante de la teoría de Hall es la idea de los constructos personales, que son filtros mentales ante los cuales los individuos interpretan sus experiencias. Los constructos personales son esencialmente marcos cognitivos que las personas utilizan para dar sentido al mundo, y son únicos para cada individuo. Estos constructos evolucionan con el tiempo a medida que las personas se encuentran con nuevas experiencias y adquieren nuevos conocimientos sobre sus entornos. La teoría de los constructos personales fue influyente al resaltar el papel de las diferencias individuales en la percepción y la cognición. 5 dimensiones principales de la personalidad. Hay propuso que la personalidad podría entenderse a través de 5 dimensiones principales que él creía que eran fundamentales para el sistema de personalidad. Estas dimensiones fueron 1. Percepción. Hall enfatizó que la percepción juega un papel crítico en la formación de la personalidad. Cómo las personas perciben su entorno, incluidos los demás y a sí mismos, influye en cómo piensan y se comportan. 2. Memoria. La memoria es otro elemento importante en la teoría de Hall. Creía que los recuerdos de las experiencias pasadas ayudan a las personas a comprender y responder a las situaciones presentes. 3. Emociones. Hall reconoció la importancia de las experiencias emocionales en el desarrollo de la personalidad. Las emociones, argumentaba, ayudan a los individuos a dar sentido a sus experiencias e influyen en su comportamiento. 4. Deseo. El deseo es un aspecto esencial de la personalidad, según Hall. Creía que los deseos o metas impulsan a las personas a tomar acciones y hacer elecciones que son consistentes con su autoconcepto. 5. Valores. Los valores juegan un papel integral en la formación de la personalidad. Hall proponía que el sistema de valores de un individuo gobierna sus prioridades y toma de decisiones, guiando sus acciones y comportamientos. Desarrollo y cambio de la personalidad. Hall argumentaba que la personalidad no es estática, sino que evoluciona con el tiempo. Esta perspectiva de desarrollo fue central en su trabajo. Propuso que la personalidad está moldeada por una interacción continua entre los procesos cognitivos del individuo y el entorno social. A medida que las personas crecen y experimentan nuevos eventos y situaciones, sus marcos cognitivos se adaptan, lo que conduce a cambios en la personalidad. El enfoque de Hall sobre el desarrollo refleja su visión de que la personalidad no es una entidad fija, sino un proceso dinámico que se despliega a lo largo de la vida de un individuo. Creía que las experiencias de vida, las relaciones sociales y los cambios cognitivos contribuyen al desarrollo de la personalidad. El autoconcepto, por ejemplo, evoluciona a medida que los individuos acumulan nuevas experiencias y revisan su comprensión de quiénes son. Críticas y legado. Aunque el trabajo de Hall sobre la personalidad fue innovador e influyente, no ha estado exento de críticas. Una de las principales críticas a su teoría es que es demasiado amplia y difícil de aplicar en contextos específicos. Los críticos argumentan que el énfasis de Hall en los procesos cognitivos y perceptuales puede ser difícil de traducir en aplicaciones prácticas, especialmente en entornos clínicos. Además, el trabajo de Hall no abordó ciertos aspectos de la personalidad, como las motivaciones inconscientes o los impulsos psicológicos profundamente arraigados. Aunque su teoría cognitiva de la personalidad ha sido ampliamente influyente, no es tan completa como otros enfoques que se centran en lo inconsciente o los factores biológicos que influyen en el comportamiento. A pesar de estas críticas, el trabajo de Hall ha tenido un impacto duradero en el estudio de la personalidad. Su integración de los procesos cognitivos, las influencias sociales y las diferencias individuales ha allanado el camino para modelos de personalidad más matizados y holísticos. Además, su enfoque en la naturaleza dinámica de la personalidad y su capacidad de cambio ha contribuido a una visión más optimista del desarrollo humano y el crecimiento. En conclusión, Teorías de la Personalidad de Calvin S. Hall representa una contribución significativa al campo de la psicología. Su enfoque centrado en la cognición de la personalidad ha moldeado la forma en que los psicólogos entienden la interacción entre percepción, cognición y comportamiento. La teoría de Hall enfatizó el papel central del autoconcepto,
los constructos personales y el entorno social en la formación de la personalidad. Su trabajo sigue siendo influyente en la psicología contemporánea de la personalidad, y sus ideas continúan informando tanto la investigación académica como las aplicaciones prácticas en áreas como la psicoterapia y el desarrollo personal. Al integrar factores cognitivos y sociales, las teorías de Hall ofrecen un marco completo para comprender las complejidades de la personalidad humana. Влияние технологий и современных